hoy vamos a ir a una fiesta. ¿A cuánto le gusta la fiesta? Nada más como a Andrés le gusta la fiesta. ¿Cuánto le gusta la fiesta? Ahora dicen que no, pero cuando van a la fiesta los cristianos, vean, son buenos para la comida, ¿verdad? Son muy buenos. Somos muy buenos, perdón. Nos van a invitar a una fiesta. Vamos a ver. Tenemos dos invitaciones y vamos a leer la palabra en esta mañana. Capítulo 9, ¿lo tiene? Yo voy a leer, usted me acompaña con el siguiente para que nos sintamos integrados a la lectura. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Venid, comed mi pan y bebed del vino que... Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, mas el que reprende al impío se atrae mancha. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos. ¿Camino qué? Derechos. Dice así. Las aguas ocultadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Amén. Muy amable, muy gentil. ¿Puede sentarse? No vamos a decir que Dios añada bendición a su palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está bendita completamente. No hay que quitarle ni ponerle nada. Amén. Así dice la Escritura. Como puede darse cuenta, vamos a ir a una fiesta, pero hay dos invitaciones. Así como nosotros cuando hablamos del gozo, o hablamos de el amigo del esposo, recuerden el mes de diciembre que dijimos que había una invitación a unas bodas. Ahora tenemos una invitación a una fiesta. Tenemos dos invitaciones mejor a una fiesta, a una celebración. Hoy vamos a hablar de la fiesta. Usted escoge a cuál de las dos va. ¿Amén? El capítulo 9 de Proverbios nos presenta a dos mujeres de una forma metafórica. Usted sabe que la Biblia tiene un lenguaje figurado y un lenguaje literal. El lenguaje figurado, metafórico, se hace muy presente en los libros poéticos, como lo son el libro de Eclesiastés, como lo es el libro de Proverbios y como es el libro de los Salmos. Acá la Escritura nos presenta a dos mujeres, pero no necesariamente, como le digo, recuerde que es un lenguaje figurado y metafórico. Ahora que empecemos Instituto Bíblico, los que van a entrar Instituto Bíblico a partir de febrero, van a aprender todo esto en una asignatura que se llama hermenéutica. La sabiduría, dice la Escritura, es la primera que invita. La sabiduría nos hace una interpelación. Primeramente dice la Escritura que antes de invitar, antes de hacer la respectiva misiva, dice que edificó algo, edificó una casa. Pero no solamente edificó una casa, sino que labró, es decir, estructuró 7 columnas, dice la Escritura. Edificó una casa
y la casa la estructuró con 7 columnas. Después de que edificó y estructuró dicha casa, dice el versículo número 2, mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Ya tenemos el primer lugar donde acudir en el evento de la primera invitación, porque la Biblia habla de otra invitación. En el versículo número 13 dice la escritura, vamos a seguir leyendo el 13. Luego de que edificó su casa, luego de que labró sus 7 columnas, ahora envió las invitaciones, porque ¿qué fiesta sin invitaciones? Las invitaciones son necesarias, ¿verdad? Para que no vaya ningún colado, ¿verdad? Aunque las invitaciones ponen cupos y ponen lluvia de sobre inmediatamente, ¿verdad? Envió su criada sobre los más altos de la ciudad, clamó. El 4 dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cortura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Ahora, vamos al versículo número 13. La mujer insensata, dice, es la otra fiesta, la otra invitación. Ya vimos a la sabiduría, a la mujer llamada sabiduría, pero ahora vemos a la mujer insensata. Mientras que el versículo número 1 nos dice que la sabiduría primeramente, ¿qué fue lo primero que hizo? Edificó su casa y labró 7 columnas. Esta mujer nos dice que es una alborotadora. No tiene ni siquiera casa, nos dice que es una alborotadora. Pero aparte de eso nos muestra otras 2 virtudes, entre comillas. Es simple. ¿Y qué más dice? Ignorante. Y nos dice que se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, ¿verdad? Ojo a ese detalle. Y dice cualquier simple, el 16, ven acá, a los faltos de cortura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Entonces nos vemos abocados frente a una disyuntiva. Como toda la vida, el ser humano se va a ver abocado a una disyuntiva, es decir, ¿a quién le aceptamos la invitación? ¿Cuál es la invitación que más nos conviene, que más nos compete o que es más beneficiosa para nosotros y para nuestra alma? Tenemos a 2 mujeres que están aparentemente en una especie de disputa por quién asiste o quién va a sus respectivas fiestas. Son jóvenes rivales y cada una está invitando de forma diferente a la fiesta, ¿verdad? Ahora, la sabiduría nos muestra la escritura en el versículo 1 que es una mujer que es responsable, porque lo primero que hace es edificar su casa. Amén. Es una mujer responsable, pero, y no solamente edifica su casa, sino que la estructura, como dice Mateo en el Sermón del Monte, sobre 7 columnas, ¿verdad? Usted sabe que 7 es un nombre, es un código bíblico que representa la totalidad o la plenitud de Dios. Amén. ¿Eso qué significa? Que la construyó, la edificó con todas las de la ley, con todas las especificaciones de la ley. Pero mientras la Biblia dice que la mujer sabia o la sabiduría es responsable y edifica una casa, la Biblia dice que la mujer insensata se sienta ¿dónde? En una silla. No nos dice, no nos habla de casa, sino en una silla. No nos habla de edificar, sino a la puerta de su casa, dice la Escritura. Se sienta a la puerta de su casa. Así dice la Escritura. Ahora dice la palabra de Dios también que aparte de que se sienta en una silla a la puerta de su casa, que no sabemos si es su casa, hay una diferencia muy grande, y es que el contraste radica en que la mujer sabia, dice la Escritura, que mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Es decir, que utiliza 3 conectores posesivos.
Es decir, 3 pronombres o articulaciones gramaticales posesivas, porque escuche lo que dice: mató sus víctimas, ¿verdad? Sus víctimas. Luego dice, ¿cómo dice? Mezcló su vino. ¿Y qué más dice? Y puso su mesa. Es decir, que lo que estaba haciendo era de ella: su casa, sus víctimas, su vino y su mesa. Cuando la escritura dice en el versículo 1 al 3, ahí por favor, cuando se refiere a ese aspecto de matar víctimas, aquí está hablando dentro de un contexto sacrificial, litúrgico. Es decir, que cuando habla de víctimas se refiere a animales sacrificados. Ahora, el versículo dice 5, venid, comed. Mire que sigue nuevamente con su carácter de algo posesivo, algo que es mío, que es propio. ¿Qué dice? Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. ¿Se da cuenta el carácter, la responsabilidad de la mujer sabia? Pero veamos ahora qué invita o cuáles son los valores agregados de la mujer insensata. Ahora sí, vayamos al final. La mujer insensata tiene 2 platos, 2 menús para todos los que quieran seguir. El primero le llaman aguas hurtadas, ¿verdad? Así dice la Biblia, ¿verdad? Le dijo a los simples: las aguas hurtadas son dulces. Ahorita le explico porque esto es un eufemismo. ¿Recuerdan cuando hablamos de Urías Geteo, que David lo mandó a lavarse los pies? ¿Recuerdan? Lo mandó para lavarse otra cosa, ¿recuerdan? Bueno, aquí las aguas hurtadas es una figura también retórica que se llama eufemismo. Dice la escritura, en primer lugar, que lo invita a beber de aguas hurtadas, y le dice no solamente lo invita a beber, sino que dice que las aguas hurtadas son dulces, exquisitas. Y luego le da la otra parte del menú. El pan comido en oculto es sabroso. Ya estamos recibiendo el menú de las 2 fiestas, ¿verdad? Ahora, la sabiduría apela primero a la mente, pero la insensatez apela a los sentidos, es decir, a las pasiones, a las cosas sensuales. Ahora le voy a explicar por qué. Es más fácil estimular los sentidos, ¿verdad? ¿Sí o no? Los sentidos se estimulan constantemente, con un sonido, con mirar algo que nos atrae. Pero siempre las sensaciones, los estímulos emocionales son temporales, mientras que la satisfacción que da la sabiduría o que ofrece la sabiduría dura para sí. Ahora, sigamos adelante, porque acá dice la Biblia que la sabiduría edificó una casa, pero la edificó con 7 columnas. ¿Amén? Amén, iglesia. En primer lugar, quiero aclarar que la sabiduría que habla la Biblia aquí no es más ni nada menos que ¿quién? Que Jesucristo. Que Jesucristo. Usted sabe que nosotros no tenemos problemas con el lenguaje inclusivo LGBTI o del movimiento progresista o feminista. Es decir, que no hay ningún tipo de malicia o de mala interpretación en decir que usted y yo somos iglesia cuando utilizamos, ¿verdad?, un género femenino, entre comillas, pero hay hombres en la iglesia que es la esposa del Señor Jesús. Pero tampoco hay ningún problema en que Jesús haga un paralelo o haga una analogía entre él y el diablo, entre él y el pecado. Entonces, la Biblia, a través, escúchenme, de los 66 libros que tiene, presenta a Cristo de una u otra forma. Por ejemplo, ¿cómo presenta a Cristo el libro de Génesis? El primer libro de la Biblia. ¿Cuál es el versículo clave, alumnos de instituto, del libro de Génesis? El versículo más emocionante después de la caída del hombre.
Ese, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Génesis nos dice que Jesucristo es la simiente de la mujer. Así de sencillo. Génesis nos dice que la simiente de la mujer Cristo está representado en la simiente de la mujer. Amén. Ahora, podemos decir que Juan nos presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, o que Lucas nos presenta como el Hijo de Dios a Jesucristo, o como Mateo el Rey de los judíos. Todos los libros de la Biblia, hermanos, representan a Cristo de una forma específica. Ahora, el libro de Proverbios presenta a Cristo como la sabiduría. ¿Eso qué significa? Que cada vez que usted vea, o cada vez que usted aprecie la palabra sabiduría o el adjetivo sabiduría o sabio, se está refiriendo a Jesucristo. Recuerda un pasaje que dice: si como a la plata me buscares, si como a la plata me buscares, hablando de la sabiduría, es decir, hablando Jesús, si como a la plata tú me buscaras a mí, habla Jesús. Ahora, acá también presenta a Jesucristo como la sabiduría. Y lógicamente vamos a ver las 7 columnas sobre las cuales está establecida esta invitación. Amén. Ahora, me llama la atención porque el Señor Jesús, voy a utilizar la palabra Señor Jesús para hablar de la sabiduría. El Señor Jesús invita a los simples, a los faltos de cordura. Es decir, invita a las personas que están confundidas, que no saben hacia dónde ir, que no tienen ningún norte, ninguna dirección. Pero no se da cuenta que la mujer insensata invita a ¿quiénes? A los que van por el camino derecho. Es decir, que está interesada en desviar a los que van por el camino derecho, en que tropiecen, en que se desvíen o que cojan un camino diferente. Es decir, que está interesada en que las personas se extravíen o que vuelvan a caer, mejor dicho. El versículo número, vamos a ver, el versículo número 4, el Señor dice: decid a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura, dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Aquí el adjetivo simple viene del hebreo petit, que significa seducible, engañable o manipulable. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Es decir, aquellas personas que son propensas a dejarse mover, manipular, engañar, confundir. Y es más, utiliza también, hay una expresión que significa tonto. Es decir, vengan acá todos los que son seducibles, engañables, o todos los que ignoran. Ahora dice: a los faltos de cordura, a los faltos de cordura, perdón. Y luego dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Ahora, el versículo 6, que dice el camino de la inteligencia, la expresión acá hebrea es biná, que traduce discernimiento, que traduce entendimiento y que traduce prudencia. Es decir, que la invitación del Señor Jesús o de la sabiduría es para que los simples, es para que las personas que están confundidas, las personas que no tienen clara la visión de la vida o que no saben qué camino tomar, puedan tener 3 cosas interesantes. Lo que dice el versículo 6: vivir y andar por el camino de la inteligencia. El versículo 6 nos muestra cuál es el propósito, escúcheme, de esa invitación. Mientras que la mujer insensata nos dice: venid, las aguas hurtadas son dulces y el pan que se come en lo oculto es sabroso.
La mujer sabia está interesada en que usted y yo aceptemos la invitación para que podamos adquirir, interiorizar 3 cosas importantes en la vida nuestra como cristianos y como personas. El versículo 6 dice: dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Y recuerde, le vuelvo a recalcar, en hebreo inteligencia es binah, que traduce entendimiento, que traduce discernimiento y que traduce prudencia. Para el judío, para el hebreo, no es inteligencia lo que usted y yo pensamos, que solamente inteligencia es adquirir un conocimiento, es decir, tener intelectualidad en un tema, manejar o tener conocimiento acerca de alguna información. Para el judío, hablar de inteligencia es una palabra mucho más profunda y compleja y completa. Cuando el judío hablaba de inteligencia, hablaba de esas 3 cosas: binah, el original hebreo, que era entender, escúcheme, ¿qué más bien? Discernir y ser prudente. Esas 3 cosas. Ya usted sabe lo que está ofreciendo esa fiesta, ¿verdad? Inteligencia. Está ofreciendo prudencia, discernimiento y entendimiento. Ahora vamos a empezar con nuestras columnas. Vamos a ver cuáles son las 7 columnas que aparecen aquí y la vamos a utilizar de una forma expositiva. La vamos a descubrir a través, porque la Biblia es su mismo intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿amén? Ella misma se puede interpretar. Yo tengo aquí mi lúdica, hermanos. Voy a colocar mi primera con salir un poco gordita. Pero mejor es que sea una columna gordita y no una flaquita que se vaya a ver. La primera columna aparece a partir del versículo número 7, porque vamos a ver cuáles son las 7 columnas sobre las cuales edificó su casa la sabiduría, o sobre las cuales usted debe edificar su casa. En primer lugar, para nosotros tener discernimiento, tener entendimiento y ser prudentes, dice el versículo número 7: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Aparece el primer verbo, que es corregir o corrección en su defecto, que es la calidad de corregir. La primera afirmación o la primera lección de vida que el Señor Jesús, personificado en la sabiduría, nos dice que debemos tener para edificar nuestra casa es la corrección. Estamos hablando de sabiduría, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren ser sabios? Para ser sabios, lo primero que tenemos que aprender es que necesitamos corrección. ¿Sabe qué es corrección? La corrección, no voy a salir un poco de la etimología, no voy a utilizar hebreo porque no terminamos hoy, pero voy a utilizar las definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Corregir, escuche esto: rectificar, enmendar los errores o los defectos de algo o de alguien. Lo primero que debemos entender es que para ser sabios o para construir nuestra casa en sabiduría, debemos tener el principio de la corrección en nosotros. Corregir, pero también ser corregidos. ¿Y qué es corregir? Enmendar un error, rectificar o darnos cuenta de los defectos de alguien o de algo o de nosotros mismos. Ustedes saben que eso fue lo primero que hizo Jesús cuando vino a esta tierra. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, el Señor lo primero que hizo fue corregir la forma de la piedad o de la eusebia del pueblo judío. Le dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso se llama corregir. Eso se llama corrección. ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo mal. Amén. Y después dice: cuando tu mano derecha de algo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y también dice: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas,
que desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, cuando tú ayunes, unge tu rostro, gózate y alégrate. Así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, Jesús lo primero que hizo en el Sermón del Monte fue corregirnos, porque nosotros venimos del mundo con muchas manías, malas costumbres, y nosotros por naturaleza somos religiosos. El cristiano, el colombiano, más religioso y tradicionalista que quién sabe, hermano. Sí, hermano. Nosotros tenemos que llegar al Señor y ser transformados y cambiados, porque tenemos muchos mapas, muchos paradigmas, muchos esquemas mentales en nuestra vida. Amén, iglesia. Sí, uno desde que llega, todavía hay personas que creen que abrir la Biblia, tener el Salmo 91, el Salmo 23 te da prosperidad. Todavía hay personas que sí que piensan que el diablo se espanta con agua bendita, o que tú le echas aceite y se va. Todas esas cosas. Todavía hay personas que piensan que el Señor se mueve a través de los objetos. Y nosotros tenemos que corregir todas esas cosas. Amén, iglesia. Ahora dice la Escritura que lo primero es la corrección. No importa el destinatario de la corrección, porque la Biblia dice que el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Amén. Pero como nosotros no somos escarnecedores, nosotros sí aceptamos la corrección, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando tengamos que corregir. Y cuando nos corrijan, aceptemos la corrección. Hay veces que te dicen, no es de esta forma, es de esta forma. A uno lo corrigen hasta cuando uno se monta en el bus, ¿verdad? Cuando te montas en el bus y te quedas en la puerta, oiga, pero ruédese, que la salida es por detrás. Y tú sabes que es por detrás, pero tienes que corregirte. ¿Verdad que sí? ¿Eso qué significa? Que nosotros todo el tiempo necesitamos corrección. Amén, iglesia. Es difícil. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie. Porque todo el mundo cree que está haciendo las cosas bien. Hay gente que dice, no, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé cómo es la cosa. A mí nadie me echa cuenta. Hay gente que dice así, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Todos necesitamos ser corregidos porque no nos la sabemos todas, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Entonces nuestra primera columna se llama ¿cómo? Corrección. Para darle más vitalidad a esto, yo voy a ir colocando acá los nombres. Corrección. Aquí está nuestra primera columna, corrección. Seguimos adelante. El versículo número 8 dice, o el versículo 7, la parte B, el que reprende al impío se atrae mancha, pero dice, no reprendas, nuevamente habla del escarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. La segunda columna que el Señor nos muestra para tener una casa o para tener sabiduría se refiere a la reprensión o al evento de reprender, que ya es diferente a corregir. ¿Qué es reprender? La Biblia lo llama exhortar o lo llama amonestar. Vamos a ver cómo le llama el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Reprender es regañar a una persona. Este es el verbo que no le gusta a los hijos, ¿verdad? Uno le dice a los hijos, ven acá, no pongas eso y como no, ella dice, ya me están regañando ya. Ya me van a regañar, por todo me regañan, ¿verdad? Esa es la palabra de los hijos, ¿verdad? Todos me quieren regañar. La palabra o la expresión reprender traduce regañar a una persona o expresar con autoridad y severidad desaprobación a causa de una actuación o de un comportamiento. La corrección es decirte, no lo hagas así, debes hacerlo de esta forma. Amén. Capítulo 58 de Isaías, el Señor no le dijo al pueblo que no debía ayunar, sino le dijo cómo debía hacerlo. Porque el pueblo ayunaba, pero vean, dice que serían con los puños, como que se daban puños. El judío como que también le gustaba también, ¿verdad? Tenía habilidad para tirar trompadas, porque el Señor le dijo a ellos,
ayunan para herir con el puño, para grabar las cargas de sus empleados. Y él le dice, no ayunáis de esa forma, ese ayuno no es el que yo escogí. O sea, el Señor no está diciendo que no ayunemos, hermanos, está diciendo que lo hagamos correctamente, es decir, nos corrija. Amén, iglesia, porque cuando uno llega al Señor, uno no sabe cómo hacerlo. ¿Usted sabía cómo orar? ¿No? Imagínense que yo estaba tan perdido que yo, yendo a la iglesia, fui a las procesiones de Semana Santa. No sabía. Estaba yendo a la iglesia, había recibido a Cristo y eso coincidió con la procesión, y yo me metí en la procesión el Viernes Santo. Iba yo en la procesión. Y para remate pasamos por la iglesia de la 18 y había una hermana que se llama Hilda de Blanco predicándole a todos los idólatras, hijos del diablo, y cayó también, hermano. Corrección. El cristiano ora diferente. Amén. Yo no tengo que decirle a usted cuántas horas oro. No puedo venir aquí a presumir, no, hermano, yo me levanto a las 4 de la mañana. Porque la Biblia dice, ora a tu Padre que te ve en los cielos. Amén, iglesia. Así dice la Biblia. Ahora, la reprensión es un regaño, una amonestación de forma autoritaria y severa. Es la desaprobación a causa de una actuación o de un comportamiento. Es decir, que si a ti te corrigen y te dicen cómo hacer las cosas y las sigues haciendo mal, ¿qué viene? La reprensión, el regaño. Entonces vamos con nuestra segunda columna. Vamos con la segunda columna, que es, ¿cuál es? Reprensión. Ya tenemos dos columnas. ¿A cuánto le gusta que lo reprendan? A nadie, ¿verdad? Ni al diablo le gusta que lo reprendan. Pero la reprensión o la amonestación o la exhortación nos hacen sabios. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Cuántos no los reprendieron ustedes, sus padres? Bueno, los que alcanzaron a estar vivieron de esa época donde los reprendían, ¿verdad? Y la reprensión a veces no era solamente verbal, sino también, yo no sé si en las culturas yo creo que en la cultura latinoamericana la chancleta hacía parte de la disciplina del ser humano, ¿verdad? A mí me dio, yo en el tiempo que viví, me acuerdo que existía una chancleta y que paraban, no sé si, que era como marrones. Esa chancleta se la compraban a uno para que no se la acabaran nunca. Sí, iban de generación en generación. Y a mí me dieron una limpia con esa chancleta. Hermano, yo creo que en el top 10 creo que esa fue la limpia más fuerte con una chancleta de esas. Pero es que yo recuerdo que yo me portaba mal y había una correa, porque también las correas de ahora son sintéticas. Ahora todas las correas son aleaciones, cosas así. Pero la antes era correa de la gruesa. Esa correa que eso cuando le iban a doblar no se puede ni doblar. Se enderezaba ella sola. Y cuando llegaban, yo me portaba mal y llegaba mi papá de viaje, mi mamá sacaba la correa y la ponía así. Yo decía, ay, Dios mío. Ya yo sabía lo que me esperaba. Y si corría era peor. Y si lloraba también, pero es que uno le estaba pegando y decía, no llores, pero ¿cómo no voy a llorar si me están pegando duro? Pero me reprendían y a mí me sirvió. Eso es lo que hace falta en estos tiempos, ¿verdad? Ahora los jóvenes no los reprenden nadie. Los jóvenes hacen lo que quieren, se levantan a la hora que quieren, se acuestan a la hora que quieren. Los jóvenes ven televisión todo el día, con el celular todo el día. Nadie los reprende, porque ahora los padres son y que amigos. Los mejores amigos de los hijos son los padres. Imagínense cómo ha cambiado el mundo ahora. Es que yo soy amigo, mi mamá es mi amiga, mi mejor amiga. Olvídese de ese cuento. Dios nos puso fue a ser padres. Y nosotros tenemos que reprender cuando tengamos que hacerlo. Reprender.
Amén, iglesia. Es una forma de enseñar sabiduría o de aplicar sabiduría en la reprensión. Uno puede hasta perder un amigo por reprender a alguien, ¿verdad que sí? Se puede perder una amistad, se puede perder un miembro, se puede perder una novia, se puede perder un novio por una reprensión. Pero la reprensión es la segunda columna o el segundo fundamento de la sabiduría. Seguimos adelante. Dice el versículo: da al sabio y será más sabio, enseña al justo, y ¿qué dice? Y aumentará su saber. Miren que el versículo 8 y 9 termina el proverbio antitético. Antitético es que nos muestra la contraparte de la primera, de la parte A, porque dice: el escarnecedor te aborrecerá, pero si corriges al sabio te va a ¿qué? Amar. El 9 dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo, y ¿qué dice la Biblia? Aumentará su saber. Aquí sí quiero la tercera columna, que es ¿cuál? Enseñar. Muy bien, enseñar, porque enseñar no es tan sencillo como nosotros pensamos. Enseñar para el judío, para el hebreo, era algo más profundo que enseñarle las letras del alfabeto o las vocales del alfabeto, o enseñarle la cartilla de Nacho Lea a los hijos, o enseñarle a los hijos cómo cocinar o algo por el estilo. Para el judío, enseñar era un tipo de aprendizaje a través del ejemplo, es decir, que el judío aprendía viendo lo que hacía su padre, viendo lo que hacía el maestro o la persona que le estaba enseñando. Es decir, la expresión enseñar aquí se refiere a una enseñanza práctica mediante una explicación o indicación funcional de cómo se hacen o cómo suceden las cosas. Eso es lo que está diciéndonos ahí la Escritura, que es una enseñanza de tipo práctico, es decir, que yo debo poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Amén. Repasemos: corregir, hacer las cosas correctamente; reprensión, cuando necesitemos que nos reprendan, lo hacemos; y la enseñanza, necesitamos poner en práctica lo que aprendemos. Amén. Enseñar significa aplicar todo lo aprendido. Amén. Seguimos adelante. El versículo número 10 dice la Escritura: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Ya tenemos claro que el cuarto o la cuarta columna nuestra se llama ¿cómo? El temor de Jehová. El temor no dice a Jehová, sino el temor. Yo voy a ponerlo aquí abreviado: el temor de Jehová. Y usted sabe que es el temor de Jehová, ¿verdad? ¿Qué es el temor de Jehová? Es honrarlo de una forma sencilla, respetar al Señor, pero de una forma teológica es la conciencia continua de que Dios ve todas las cosas que hacemos. Eso es el temor de Jehová. Así de sencillo, la conciencia continua de que Dios nos observa y no solamente sabe lo que hacemos, sino lo que hay en nuestro corazón. Por eso la persona que es temerosa de Jehová se conoce cuando está solo y en lo secreto. El que no es temeroso de Dios es una cosa delante de los demás, pero cuando está solo es otra cosa. El temeroso de Dios es una persona que honra a Dios en público y en secreto. Entonces, la cuarta columna es el temor de Jehová, iglesia. Amén. Para ser sabio hay que ser temeroso de Dios. Amén. Esta es la cuarta, ¿verdad?
La quinta columna dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y la quinta será: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. ¿A qué se refiere con el conocimiento del Señor? Volvemos a aplicar nuevamente. Aquí cabe la aplicación del hebreo, porque también, si yo hablo de conocimiento, es como algo muy sencillo, muy incipiente, es decir, bueno, conocer, digamos, puede ser tener alguna noción de algo de alguien. De hecho, cuando uno conoce algo, va una vez y dice: ya conocí la isla Barú, por ejemplo. Fuiste una vez y la conociste solamente, pero ya dices que la conociste. ¿Por qué? Porque la viste solamente. Pero para el judío, conocer iba más allá. Usted recuerda que la semana pasada hablábamos de Yadá, ¿recuerda? ¿Se acuerda? Yadá, Todá, ¿y cuál es la otra? Adal, ¿recuerda? Para hablar de la acción de gracias. Pero este Yadá no es sin H, porque el de la semana pasada era con H, que traduce dar gracias a Dios de una forma oral. Pero aquí el hebreo para conocimiento es Yadá sin H al final. Y-A-D-A, sin H. Y lo que traduce es conocer a alguien a través de la experiencia y la comunión. Eso es lo que traduce conocimiento. ¿Eso qué significa? Que la última de las 5 columnas, la quinta columna, ¿con qué se referiría en este momento? ¿A qué se referiría específicamente? No conocimiento. ¿Ah? Cuando yo estoy hablando de que debo conocer a Dios a través de una experiencia con Él, a través de una comunión permanente e íntima y profunda con Él. Vamos a leer Jeremías 9:30 y 23 al 26. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni qué más dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Se da cuenta que aquí hay una adición muy interesante que le da un poco más de sentido, o le da un poco más de enriquece mucho más lo que significa el conocimiento de Dios. No, era hasta el 23, el 24. Dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Ese es el cuarto, la quinta columna, iglesia. El conocimiento del santo se refiere a una relación profunda con Dios, a una experiencia muy personal con el Señor. Se refiere a una comunión íntima. La Biblia dice, el salmista, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos revelará su paz, como dice la Escritura. Mire cómo dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su paz. ¿Eso qué significa? Que la fuente de la sabiduría tiene que ver con intimidad, intimar con el Señor. Y yo voy a colocar aquí nuestra antepenúltima. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es? No, intimidad con Dios. Porque recuerden que conocimiento es una expresión muy básica, muy simple. Intimidad con Dios. Voy a colocar intimidad. Intimidad aquí. Usted sabe que es con el Señor. ¿Cuándo más conoces tú al Señor? Yo no conozco aquí al Señor más cuando predico, o cuando vengo a la iglesia y levanto mis manos. ¿Sabe dónde puedo yo conocer más al Señor? ¿Dónde Él me ha dicho que está? Tu Padre que está en los secretos te verá en los secretos y te recompensará en público. Eso es lo que traduce
conocimiento, es decir, tener una intimidad, una profundidad en nuestra relación con Dios. Amén, iglesia. Cierra la puerta y habla con el Señor. Y dile al Señor que se revele, se manifiesta en tu vida, porque el fin de nosotros no es creer en Cristo y bautizarnos. Hay mucha gente que cree, se bautiza, pero aún no ha conocido al Señor. Amén, iglesia. Y el Señor dijo que nosotros lo debemos alabar es entender y conocer al Señor. Amén, iglesia. Al Dios no conocido. Vamos para el sexto. El versículo número 12. ¿Lo tiene ahí? Si fueres sabio, ¿qué dice? Para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, ¿qué dice? Pagarás tú solo. Esta sexta columna está relacionada con nuestra voluntad. Miren, nosotros para ser sabios, para edificar la sabiduría, necesitamos corrección, reprensión, necesitamos la enseñanza práctica, el temor de Jehová, ¿verdad? La intimidad con el Señor. Si fueres sabio, para ti lo serás. No. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Está hablando de responsabilidad. Y está hablando claramente de nuestras decisiones. Si tú decides ser sabio, te va a ir bien. Pero si tú decides ser escarnecedor, tú lo pagarás. Esto desmitifica totalmente el pensamiento renacentista de Juan Jacobo Rousseau, que dijo que el hombre nacía bueno y la sociedad lo corrompía. Es decir, lo que decimos nosotros a veces no es que me van a corromper o que me van a dañar. Puro cuento. Nosotros sí debemos de andar con sabios, porque la Biblia dice que el que anda con sabios, ¿qué dice? Será más sabio. Amén. Así dice la Biblia. Que el que anda con necio, dice la Biblia, que será quebrantado. O sea que para mí, para mi beneficio, es más conveniente andar con personas que me edifiquen, ¿verdad que sí? Pero usted no siempre va a estar con gente que la edifique. Cuando usted se monta en un bus, o cuando usted coge un e-driver, o un Uber, o un taxi, usted sabe quién va manejando el carro. Y qué tal que sea un grupo, un hechicero, o como decía por ahí la hermana, sea bajito en sal. Usted sabe, cuando usted compra la ropa, cuando usted compra esa carne, no sabemos. Pero nada de eso a mí me va a contaminar. Amén, iglesia. Tú no sabes dónde te sentaste tú en el banco, o dónde te sentaste tú en el almacén, o en el restaurante, o en el centro comercial, y quién se sentó antes. Pero eso a mí no me va a hacer nada. Porque esto no funciona así, eso es magia, eso es del diablo. La Escritura dice que si tú eres sabio, para ti lo serás. Está diciendo que tú eres responsable de lo que te pase, tú solito, por tus propias decisiones. Amén. Mire lo que dice: si tú eres sabio, para ti lo serás. Pero si fueres escarnecedor, no van a pagar los demás. Tú eres el que va a pagar. Es decir, que tú eres el producto de tus propias decisiones. Lo que le está pasando hoy en día es producto de tus malas decisiones. Amén, iglesia. Hay mucha gente que dice que no me avisaron, que no me dijeron, es que nadie me hizo ver el error que iba a cometer. Pero recuerda, tú tienes la capacidad de decidir lo que quieres hacer. Si quieres ser sabio o si quieres ser necio. Amén, iglesia. ¿Conoce usted a alguien que sea necio, que sea terco? La Biblia dice que la terquedad está enquistada en el corazón del muchacho desde pequeño. El hombre, uno es terco desde pequeño. Usted no ve que el niño desde pequeño uno tiene ahí puesto
el control y uno dice, no lo coja. Y viene uno lo pone allá y allá va el niño y lo coge otra vez. Y uno lo coge y lo monta y no, entonces se quiere montar para cogerlo. Porque es la obstinación, la terquedad. Hay gente que uno le está diciendo, no hagas eso que está malo, que te va a ir mal. Y las personas no, por encima de la cabeza de quien sea, lo voy a hacer. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que a mí me da la gana. Bueno, haz lo que te dé la gana, pero si te va mal, pagarás tú solo. Así dice la Biblia. Entonces, la sexta columna, ya estoy armando el templo. Se me está acabando el espacio. Voy a armarlo como está el templo judío, porque así fue. El templo judío está construido sobre 7 columnas. Así. Ah, no, me falta la sexta. ¿Cómo fue que dijo? No, decisiones. Decisiones. Tus decisiones te hacen sabio. Porque si tú tomas una mala decisión, serás un necio, un simple, un falto de cordura. Pero si tú tomas una decisión buena, serás sabio. Amén. Así se construyó el templo. Pero la última columna que vamos a ver no tiene que ver tanto con el contenido, sino con el espíritu del proverbio. Para terminar, pero antes de terminar, quiero que le demos un vistazo a la mujer. Vamos a ver la hoja de vida un poquito de la mujer que nos invita, porque como hay tanta robo de identidades en el internet, en las redes sociales, yo quiero conocer la hoja de vida de la mujer insensata. ¿Quieren conocerla? Vamos al capítulo 7, vamos a conocerla mejor. A ver. ¡Epa! Acá nos dice que es una ramera ya. Con razón le gusta el pan en oculto y las aguas azucaradas. Le gusta el té. Hijo mío, guarda mis razones y atesora mis mandamientos. ¿Por qué? Guarda mis mandamientos. Contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás en mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía, ¿qué dice? Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora, mire cómo lo recalco otra vez, y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, ¿sabes este verso? Acechando por todas las esquinas. Se asió de él, ¿qué dice? Lo besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama. Miren, esta mujer solamente piensa en eso, ¿verdad? He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos de amores. Porque el marido, ¿qué? Es ramera y es adúltera también. Qué joyita, ¿verdad? Se ha ido a un largo viaje. Está bueno que se olvida, ¿verdad? La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa.
lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto, se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos míos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres de sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. Mira lo que dice: y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol de su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Y esto no es solamente para los hombres, las mujeres también. Todo lo que leímos anteriormente, cambiándole el género masculino, porque todos los que estamos aquí estamos expuestos a la mujer ramera o al hombre. El hombre bandido. ¿Cómo le pareció esta hoja de vida tan terrible? Vayamos al 9 ahora. Y vayamos al versículo 16, donde ella le dice, ¿cómo dice? Ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces. Este eufemismo de las aguas hurtadas son dulces es un eufemismo, porque el hebreo es maín, que traduce o que significa el semen o la orina. El semen es el hombre, o la orina en el caso de la mujer. Es decir, que es las aguas hurtadas es un eufemismo, que es una forma decente de decir algo vulgar para referirse a las relaciones sexuales, o sea, al líbido o a los líquidos o a los fluidos que hacen parte de una relación sexual. Le llaman las aguas dulces o endulzadas o hurtadas. Ahora, eso tiene que ver con, más que todo, con actos sexuales prohibidos. Por eso aparece la expresión hurtadas, como es la fornicación, que es relaciones sexuales antes del matrimonio, y el adulterio, relaciones sexuales de un casado con una persona que no es su esposa. Proverbios 30:20 dice lo siguiente, para terminar con la mujer adúltera. Proverbios 30:20 dice lo siguiente: el proceder de la mujer adúltera es así: come, limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Ese es el proceder de la mujer adúltera. Yo voy a terminar con el versículo, o con la última columna. Hagamos un repaso. La columna del templo judío, la que me falta, no es así, va aquí. Usted diría: ¿por qué no va acá adelante? ¿Verdad? En el centro, perdón. No, porque esto es tipo del templo, porque este espacio que está acá era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía que tener este espacio totalmente despejado. La columna iba al final. O sea que las 7 columnas representan el templo de Salomón. Pero ¿cuál es esta 7ª columna que ustedes sí nombran ahí? ¿Cuál es la primera? Corrección, reprensión, enseñanza, temor de Jehová, intimidad. Y la intimidad con Dios, no con la esposa, con la mujer, con el Señor. Y la última, buenas decisiones, ¿verdad? El 7º, vamos a leer Juan 6:51 al 58 para terminar. Porque el versículo número 4, primero leamos
Proverbios 9. Proverbios 9 primero. 5. El 5, ¿cómo dice? Venid, comed y bebed del vino que yo he mezclado. ¿No se le asemeja esta expresión a Isaías 55? Que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad sin precio y sin dinero vino y leche. Isaías 55. Pero mira cómo dice: comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Vamos ahora a Juan. Eso lo dijo, ¿quién lo dijo? La sabiduría. ¿Quién lo dijo? Cristo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo dice Juan 6, 51 y 58 para finalizar. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: yo soy el pan vivo que descendió. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Ya sabe cuál es el séptimo? La séptima columna. Déjalo ahí. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? En mí permanece. Muy bien. Permanecer en Cristo. Permanecer en el Señor. Juan 15 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Así como el pámpano en sí mismo no puede llevar fruto si no permanece unido, integrado a la vid, así también ustedes, separados de mí, nada podemos hacer. O sea que la séptima columna es permanecer en Cristo, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece. Esto es una carrera de fondo. Esto no es ser cristiano un día y los demás días no. Esto no es ser cristiano nada más en Semana Santa, de Semana Santa para allá, y de diciembre para hasta carnavales de vacaciones, no. El Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ay, qué bonito esto, ¿verdad? Pero falta una cosa más bonita. Tráigamelo, por favor, porque todo esto me recuerda algo muy importante. ¿Cómo terminamos? Comiendo el pan y bebiendo el vino. Mire, hermanos, estas son las bases, los fundamentos de algo tan poderoso. Esta es la invitación del Señor. Esta es la sangre, representada el vino, y el pan, representando el cuerpo del Mesías. Fundamentado sobre 7 columnas, la sabiduría edificó su casa. Labró 7 columnas para enseñarnos a nosotros que la fuente de toda sabiduría, la fuente de la vida eterna, la fuente de la inteligencia, del conocimiento, proviene del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Amén, iglesia. Esto que vimos en Proverbios 9 es esto. ¿Quién está aquí, hermanos?
quiénes ven ustedes aquí? ¿A quiénes ven? ¿A quién hemos reconocido en todo lo que digo a Jesucristo? Hoy vamos a comer del pan y vamos a beber de la copa, pero sabiendo que debemos edificar nuestra casa sobre los 7 fundamentos de la sabiduría del Señor. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor, por favor. No, Proverbios. Como dice, mató sus víctimas, mezcló su vino. ¿Y qué más dice la Biblia? Aquí está la mesa. La mesa labrada sobre 7 columnas. La sabiduría del Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Por tu palabra, Dios. Gracias. Gracias por todo lo que tú nos quieres enseñar a través de ella. Lo que podemos aprender, Señor. Padre, todo esto está conectado, Señor. Yo no sé cómo hay gente que dice que la Biblia se contradice. Cómo hay gente que dice que esto no lo entiende, si esto es tan sencillo. Todo nos conduce a Cristo, iglesia. La sabiduría es Cristo. Yo quiero terminar con 1 Corintios 1:18. Quiero que antes de que oremos usted lea este versículo. Abra sus ojos un momento y léalo. 29, perdón. Leamos desde el 18. Bueno, del 18 al 29. Del 18 al 29. Vamos pasando. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo, poder de Dios. ¿Y qué más dice? Y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado que escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Amén, iglesia. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Ahora sí vamos a orar. Señor, gracias. Ore conmigo, iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrar el camino. Gracias porque hoy tengo 2 invitaciones. Y yo hoy escojo comer el pan y beber del vino. Yo escojo hoy la inteligencia, discernir, ser prudente y ser entendido. No quiero pan oculto. No quiero pan comido en oculto, Dios. Ni mucho menos las aguas prohibidas, las aguas endulzadas, las aguas del pecado. Hoy escojo, Señor, la sabiduría de Dios. Hoy escojo la sabiduría que viene del cielo, Señor.
Ayúdame a ser sabio y entendido. Iglesia, Santiago nos dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la dará abundantemente y sin reproches. El Señor no va a tener ningún reproche si en esta mañana tú le dices: Señor, dame sabiduría. Ayúdame. Dile al Señor aceptar la corrección. Dile: Señor, corrígeme. Y también que otros puedan corregirme, aunque yo no quiera, aunque me resista, Señor. Ayúdame a hacer las cosas correctamente, Dios. Ayúdame también a entender cuando sea reprendido, Dios. Que cuando se me reprenda, Dios, no aborrezca, no me ire, Señor, sino que cuando sea reprendido, Dios, ame al que me reprende, Señor. Ayúdame también, Padre Celestial, a poder aprender de la enseñanza, Dios, a poner en práctica todo lo que recibo, Señor. La enseñanza práctica, la yadá tuya, Señor. Ayúdame a poder, Señor, no solamente hablar y predicar, sino vivir todo lo que predico y todo lo que enseño a los demás. Ayúdame también, Señor, a cultivar el temor de Dios, a ser temeroso de Dios, en lo oculto, en lo secreto, en lo íntimo, Dios. Tú me estás viendo, tú me estás observando y conoces todo lo que pienso, lo que siento y lo que digo, Señor. Ayúdame a tener intimidad contigo. Dile al Señor: ayúdame, Señor, a tener intimidad, a conocerte en el secreto de tu presencia. Dile: Señor, ayúdame, Dios, a tener un altar, un lugar secreto donde me encuentro contigo. Ahí donde puedo conocerte, ahí donde puedo experimentarte, mi Señor. En el nombre de Jesús. Y ayúdame a tomar buenas decisiones. Ayúdame, Dios, a no dejarme llevar por el corazón, por las emociones, por las amistades, por las redes sociales o por el que dirán, Señor. Ayúdame, Dios, a tomar las decisiones siempre agradándote a ti en todo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, ayúdame también, Padre Celestial, a permanecer. Iglesia, ora al Señor y dile: ayúdame a no apartarme de ti, Señor. Es la última columna: el que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Yo sé que permaneciendo en ti, Dios, no apartándome jamás de ti, podré, Señor, construir mi casa en la sabiduría de Dios. Podré ser sabio en todo, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy gracias, Señor. Puedes dar gracias a Dios en esta mañana. Así orando, iglesia. Mientras tú oras, vamos a pasar el momento de la cena del Señor. Mientras cantamos y tú así como estás, en esa actitud, los niños entran en silencio, también levantan sus manos al cielo y empiezan a adorar al Señor.